Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos convocados nuevamente a poder continuar nuestro avance de la materia de álgebra 1 en cuanto al tema de análisis combinatorio. En esta oportunidad vamos a ver una serie de ejercicios que vamos a explicar para poder solventar su conocimiento y poder solidificar su base en cuanto a lo que corresponde el análisis combinatorio. Para ello voy a exponer una serie de ejercicios para que ustedes puedan observar la solución y puedan obviamente luego realizar una actividad en cuanto a la idea de poder que ustedes puedan aplicar los conocimientos aprendidos para desarrollar algunos ejercicios. En primer lugar, tenemos nuestro primer ejercicio que consulta lo siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán formar filas con 4 estudiantes? Muy bien, estamos enfrente a una permutación simple, esto debido a que vamos a ordenar estudiantes y al ordenar estudiantes estamos ordenando personas que son totalmente diferentes la una de la otra. Recordemos el concepto de permutación. La permutación es el ordenamiento de personas, elementos o cosas de las cuales todos los elementos a ordenar son totalmente diferentes. Por lo tanto, aquí estamos enfrente a una permutación simple, cuya fórmula es n factorial. N es la cantidad de elementos, personas u cosas que vamos a ordenar, ¿no es cierto? Y en este caso, con 4 estudiantes, nosotros vamos a poder formar 24 filas diferentes. Recordando de que si estos estudiantes se mueven de posición, ya estamos formando una fila diferente. Así que con 4 estudiantes nosotros podemos reemplazar la fórmula de n factorial, que sería 4 factorial, y 4 factorial sería 24. Por ende, confirmamos de que con 4 estudiantes podemos realizar 24 filas diferentes. En nuestro segundo ejercicio, la pregunta dice lo siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán acomodar libros en un estante de tal manera que tenemos 5 libros, pero uno debe estar siempre ubicado en la parte de al medio, es decir, ubicado en el centro? Muy bien, tenemos otra vez una permutación simple porque vamos a acomodar libros, ¿no?, en un estante. Lo importante acá es que al acomodar libros, suponemos de que todos los libros que vamos a acomodar son distintos, el uno con el otro. No tuviese sentido, ¿no es cierto?, acomodar o comprar un libro de una misma materia o repetir libros para tener en un estante, cuando la idea es que, por así decir, si queremos formar una biblioteca, mientras más variedad tengamos, mejor. Entonces acá tenemos un problema de permutación simple, con la novedad de que hay un libro que va a estar estático, es decir, hay un libro que no se va a mover para nada, porque ese libro debe estar siempre en el centro. Por lo tanto, vean ustedes que en la fórmula yo no voy a colocar 5, sino que voy a colocar 4. Esto, estimados jóvenes, debido a que de esos 5 libros que yo tengo, hay uno que va a estar siempre en el centro. Y por lo tanto, este libro no va a poder cambiarse de posición. Lo que significa que yo voy a poder cambiar de posición 4 libros. Y es por eso entonces de que nos va a quedar 4 factorial, y 4 factorial es 24. Así que tendremos 24 maneras diferentes de acomodar nuestros libros en función a la posición, ¿no es cierto?, que ocupen los libros al ser acomodados en este estante. Luego tenemos acá un tercer ejercicio que nos dice lo siguiente. La pregunta a consultar es: ¿de cuántas maneras diferentes se podrán colocar en un estante 3 libros de álgebra, 2 libros de física y 3 libros de cálculo, de tal manera que los libros de álgebra siempre estén juntos? Ya habíamos mencionado en clase de que la palabra juntos, ¿no?, alude a que nosotros tengamos que realizar 2 eventos: un evento específico y un evento general, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué ocurre? Pasa de que acá va a haber un evento específico porque específicamente hay unos libros que deberán estar juntos. Y va a haber un evento general
porque vamos luego a analizar con el total de libros de cuántas formas podríamos acomodar estos libros tomando en cuenta la condición que nos ha dado el problema. Entonces, acá en primera instancia, nuestro evento específico sería el evento a realizar con los libros que en este caso deben estar juntos. Y aquí los libros que deben estar juntos son los libros de álgebra. Por lo tanto, ¿no es cierto? Nuestro primer evento va a ser solamente con los libros de álgebra. Así que tenemos acá una permutación simple en la cual la fórmula es n factorial y obviamente como tengo tres libros de álgebra, reemplazando la fórmula tendré entonces 3 factorial y eso en la calculadora nos va a dar 6 maneras diferentes. Es decir, yo tengo 6 formas de acomodar los libros de álgebra de tal manera de que estos libros siempre estén juntos. Pero ocurre de que estos libros de álgebra no son los únicos que yo tengo a disposición. También tengo, aparte de estos 3 libros de álgebra, 2 libros de física y 3 libros de cálculo. Vean, mis estimados jóvenes, de que siempre es fundamental poder efectuar una especie de gráfica que nos va a ayudar a entender mejor la situación. Entonces, en el evento general, yo voy a tener mis 3 libros de cálculo, mis 2 libros de física y los libros de álgebra, que van a contar como uno porque en las clases explicadas anteriormente, cuando un determinado texto o un determinado objeto debe estar junto a otro, la matemática lo considera como uno porque al ir un objeto, deberán ir los otros para mantener la idea de que deben estar juntos. Entonces, estos 3 libros de álgebra van a contar como un solo bloque. Entonces, van a contar como un solo texto. Por lo tanto, aquí yo tuviera 3 más 2, 5, más 1, 6. Entonces, en la fórmula yo voy a colocar 6 factorial y por lo tanto, al aplicar la calculadora, 6 factorial me va a dar 720 maneras diferentes, ya tomando en cuenta los libros de física, los libros de cálculo y manteniendo la condición de que los libros de álgebra siempre estén juntos. Como tengo el resultado de 2 eventos, aquí se puede dar la ocasión de que los resultados se puedan sumar, principio de adición, o se puedan multiplicar, principio de multiplicación. En este caso vamos a multiplicar porque estamos ocupando el operador de conjunción, es decir, estamos ocupando la letra I en el enunciado del ejercicio y el operador de conjunción significa una multiplicación. Por lo tanto, la permutación final o el cálculo final va a ser el producto del resultado del evento específico con el resultado del evento general. Así que 6 por 720 tuviésemos como respuesta final 4.320 maneras diferentes de acomodar estos 3 libros de cálculo, estos 2 libros de física y estos 3 libros de álgebra en un estante de tal manera de que se cumpla la condición de que los libros de álgebra siempre deberán estar juntos. Muy bien. Ahora, hasta el momento hemos visto problemas de permutación simple porque hemos acomodado, en este caso, objetos que son distintos el uno con el otro. Pero también dentro de la permutación está la permutación circular. Y cuando hablamos de permutación circular, estamos hablando de el acomodar, ordenar elementos, personas o cosas en algo redondo, en algo circular o también en algo triangular. Entonces, en este ejercicio nos consultan lo siguiente: de cuántas maneras diferentes se podrán sentar alrededor de una mesa redonda 8 estudiantes de la universidad. Entonces, como les comentaba, un gráfico siempre colabora de manera muy didáctica la idea de poder entender qué es lo que vamos a determinar y qué es lo que vamos a calcular. Por ejemplo, este pequeño gráfico nos muestra de que tenemos una mesa redonda en la que hay 8 sillas en las que se van a sentar los 8 estudiantes y eso obviamente ya me da una idea de que estoy enfrente a una permutación circular cuya fórmula es n-1 factorial y esta permutación circular toma
a cualquiera de estas personas o estos objetos, ¿no? En el caso de que sea un objeto o en el caso de que sea un elemento, toma uno de ellos como el eje donde van a girar los demás. Entonces acá es por eso de que al reemplazar la fórmula, la cantidad de personas a sentarse en esta mesa redonda son 8, entonces n vale 8, pero 8 menos 1 va a ser 7, y entonces vamos a calcular el factorial de 7, lo que significa entonces de que tenemos 5040 maneras diferentes de poder ordenar a estas 8 personas en los diferentes asientos en esta mesa redonda. Muy bien, ahora, luego tenemos lo siguiente. En nuestro ejemplo número 5, vamos a poner una condición, ¿no es cierto?, a nuestro problema. Y la condición a nuestro problema es la siguiente. Ocurre de que en esta parte, ¿no es cierto?, nos dice de cuántas maneras diferentes se podrán sentar alrededor de una mesa redonda 7 estudiantes, de los cuales 3 son de álgebra y 4 son de cálculo. Y además, los de álgebra siempre deberán estar juntos. Bien, ocurre lo siguiente. Vean de que estamos enfrente a una permutación circular en la que vamos a sentar nuevamente alrededor de una mesa redonda a 7 estudiantes, pero nos informan de que 3 son de álgebra y 4 son de cálculo. Ahora, la condición acá es de que estos 3 estudiantes de álgebra van a estar juntos. Entonces, esa palabra juntos representa que debo calcular, ¿no es cierto?, dos eventos. Un evento específico, donde vamos a trabajar solamente con los estudiantes de álgebra, y un evento general, donde vamos a trabajar ya con todos los estudiantes involucrados en el problema. Como explicamos en clases anteriores, en una permutación circular, cuando hay un evento específico y hay un evento general, el evento específico es una permutación simple. Esto se debe a que estos 3 estudiantes de álgebra que deben estar juntos van a cambiar de asiento solamente en este bloque. No van a generar un círculo. Y es por eso de que vamos a provocar, ¿no es cierto?, un cálculo específico cuya permutación va a ser simple. Por lo tanto, permutación simple es igual a n factorial, permutación simple es igual a 3 factorial, y la permutación simple es igual a 6. Esto se debe a que como tengo 3 alumnos de álgebra que deben estar juntos, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Como ellos van a moverse en ese solo bloque y no van a formar un círculo, es por eso que hemos calculado una permutación simple, cuyo resultado es 6. Ahora, cuando hacemos un cálculo del evento general, entonces ya tomamos en cuenta a todos los estudiantes, es decir, a los 4 estudiantes que tengo de cálculo, más los 3 de álgebra, que ahora van a contar como un solo bloque, porque estos 3, ¿no es cierto?, al estar juntos, necesitan estar, ¿no?, en una misma situación en cuanto a un solo lugar. Entonces, donde vaya uno, van a ir los otros. Y es por eso de que esos 3 alumnos de álgebra van a contar como uno, ¿no? Entonces tendré 1, 2, 3, 4, 5. Ocurre de que estos 3 estudiantes pueden trasladarse hacia este sitio, o pueden trasladarse hacia este sitio de acá, o pueden trasladarse a este sitio de acá, o pueden trasladarse a este sitio de acá. Y al ir trasladándose de sitios, van a, al final, formar un círculo. Y es por eso que en el cálculo del evento general, provocamos una permutación circular, cuya fórmula es n-1 factorial, en la que n va a valer 5, los 4 alumnos de cálculo más el bloque de los alumnos de álgebra, que van a contar como 1, y entonces 5 menos 1 factorial me daría 4 factorial, y entonces 4 factorial es igual a 24. Por lo tanto,
tengo 24 maneras diferentes de ordenar estos estudiantes de cálculo y estos estudiantes de álgebra, ¿no es cierto? De tal forma de que los estudiantes de álgebra se sigan manteniendo juntos. Ahora, la cantidad total de ordenación que vamos a tener va a ser obviamente el producto de los dos resultados que hemos obtenido. Y esto se debe a que una vez más estamos ocupando el operador de conjunción, o sea, el operador de multiplicación. Aplicando el principio de multiplicación, la respuesta final sería la multiplicación de 6, que es el resultado del evento específico, por 24, que es el resultado del evento general, dando un resultado final de 144 maneras diferentes de ordenar estos estudiantes, de poderlos ir sentando a estos estudiantes de cálculo y a estos estudiantes de álgebra alrededor de una mesa redonda, de tal forma que los estudiantes de álgebra siempre se mantengan juntos. Luego, en nuestro siguiente ejercicio, tenemos lo que se llama una permutación con repetición. Esto se debe, mis estimados jóvenes, que nos vamos a dar cuenta que estamos enfrente a una permutación con repetición cuando tengamos que ordenar, ¿no es cierto?, o acomodar personas, elementos o cosas que tengan algo en común. Elementos repetidos, datos repetidos, letras repetidas, por ejemplo, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en palabras como matemáticas, que no es la única en donde se repiten letras, pero que nos sirve como ejemplo para poder ya dar una idea de lo que es una permutación con repetición. Entonces la pregunta dice calcular de cuántas maneras diferentes se puedan acomodar las letras de la palabra matemática sin importar las palabras que se formen. Entonces acá, la permutación con repetición va a entrar en acción cuando yo tenga que ordenar, en este caso letras, en la que yo observe repeticiones. Observo que la M se está repitiendo, observo que la A se está repitiendo y observo que la T se está repitiendo. Por lo tanto, la permutación con repetición es la división de la cantidad total de letras que tiene esta palabra, ¿no?, sobre la cantidad de letras que se han ido repitiendo en esa palabra. Traducido esto a números, significa de que la cantidad total de letras de la palabra matemáticas es 11, por lo que voy a calcular 11 factorial, y en el denominador voy a colocar solamente los valores numéricos de las letras que se están repitiendo. Ejemplo, M 2 veces, A 3 veces y la T 2 veces. Las demás letras no es que no se tomen en cuenta, es que como se están repitiendo una vez, el factorial de 1 es 1, entonces está por demás colocarlos en el denominador. Otra cosa importante a mencionar en este caso es que la permutación con repetición es una división de la cual no existe ninguna posibilidad de que los resultados sean decimales. Es decir, la fórmula ha sido creada de tal manera de que nunca nos va a dar un resultado con decimales. Va a ser un resultado natural o un resultado exacto. Entonces, 11 factorial viene a ser, ¿no es cierto?, en este caso, 39.916.800 sobre 2 factorial que es 2, 3 factorial que es 6 y 2 factorial que es 2. Multiplicando los valores del denominador y efectuando la división pertinente, vamos a tener entonces que ordenando las palabras, mejor dicho, ordenando las letras de la palabra matemáticas, vamos a obtener 1.663.200 palabras diferentes, de las cuales seguramente solo una va a tener sentido, que es matemática. Si yo modifico el orden de las letras de esta palabra, seguramente vamos a encontrar otra palabra, pero que no tenga sentido en nuestro idioma. Entonces, esto nos demuestra de que este resultado, 1.663.200, quiere decir la cantidad de palabras que yo pudiera formar con solo modificar las letras de la palabra matemáticas. Ahora, otro ejemplo de permutación con repetición vendría a ser el siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán premiar con 5 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce
a deportistas destacados en el año 2020. Bueno, esta es una promoción con repetición porque vamos a premiar a deportistas con medallas de oro, las cuales van a ser las mismas para todos los premiados, medallas de plata, que también van a ser las mismas para todos los premiados, y medallas de bronce, que también van a ser las mismas para todos los premiados. O sea, no existe una diferencia, por ejemplo, de que yo premie al campeón con una medalla de oro que tenga más quilates, que se le dé, por ejemplo, al campeón de otra disciplina. O sea, las medallas van a ser las mismas. Entonces, tengo repetición de medallas, ¿no? 5 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce. Por lo tanto, estoy enfrente a una permutación con repetición. Aplico la fórmula. Aquí el n total factorial sería la cantidad total de medallas que tengo, que son 10, las 5 de oro, las 3 de plata y las 2 de bronce. Voy a calcular en el numerador el factorial de 10 y obviamente en la parte de abajo voy a colocar los factoriales independientes de cada medalla. O sea, el 5 factorial por las 5 medallas de oro, el 3 factorial por las 3 medallas de plata y el 2 factorial por las 2 medallas de bronce. De ahí para adelante es calculadora, 10 factorial nos va a dar, en este caso, 3.628.800 y abajo, la multiplicación de 5 factorial por 3 factorial por 2 factorial nos va a dar 1440. Dividiendo 3.628.800 entre 1440, tendremos entonces la cantidad total de maneras a distribuir la premiación a estos deportistas destacados con las 5 medallas de oro, las 3 medallas de plata y las 2 medallas de bronce, lo cual me da 2.520 maneras diferentes de distribuir los premios a los deportistas destacados en el año 2020. Muy bien, ahora vamos a ver ejercicios que tengan que ver con la parte de variación. Y cuando hablamos de variación, hagamos el siguiente recordatorio. En variación ocurre de que nosotros vamos a tener un conjunto, ya sea de personas, ya sea de elementos, ya sea de letras, de cosas, libros, etcétera. Y de ese conjunto vamos a tomar algunos elementos para ordenarlos. Ese concepto me proporciona la facilidad de poder determinar cuánto estoy frente a una variación o no. Por ejemplo, en este ejemplo número 8, la pregunta dice, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán elegir 5 números de un conjunto de 8 números? Entonces yo aquí tengo un conjunto de números que no sé quiénes son, pero lo que sé es que tengo aquí un conjunto numérico. Y ese conjunto numérico está formado por 8 números. De esos 8 números, yo debo elegir 5. Por lo tanto, esto se acomoda al concepto de variación. Entonces, la fórmula de variación es la variación de n a n es igual a n factorial sobre n menos n factorial, donde n es mayor a n. Entonces aquí vamos a realizar, ¿no es cierto?, la variación de 8 a 5, ya que n vale 8 y r vale 5. ¿Cómo sabemos eso? Porque explicamos en las clases anteriores y aquí estamos explicando de que n debe ser mayor a r para evitar que el denominador sea negativo y demos respuestas que no sean lógicas. Por lo tanto, como la variación es de 8 a 5, va a quedar entonces 8 factorial sobre 8 menos 5 factorial. 8 factorial es 40.320 y 8 menos 5 es 3 y el factorial de 3 es 6. Por lo tanto, dividiendo 40.320 entre 6, obtengo un resultado de 6.720. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo tengo 6.720 opciones de tomar estos 5 números de estos 8. Por ejemplo, aquí yo tengo, vean, una opción, ¿no?, que elija a estos 5. Pero puedo elegir a este, a este, a este y a estos dos.
ya va una segunda opción. O puedo elegir a este, a este, a este y a este y a este número. Llevan tres. Entonces tengo 6.720 opciones de elegir 5 números de 8. De un conjunto de 8 números, voy a elegir 5 y eso lo puedo hacer de 6.720 maneras diferentes. Muy bien. Ahora, en un problema que viene a continuación, vamos a seguir viendo problemas de variación. Y entonces acá tengo un nuevo ejercicio en la que ahora, vean, la consulta es la siguiente. ¿Cuántos números de tres cifras puedo formar con los números del 1 al 9? Entonces aquí tengo un conjunto numérico formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de los cuales yo voy a elegir 3. ¿Y por qué debo elegir 3? Porque los números que me están pidiendo tienen tres cifras. Entonces, nuevamente entramos en un concepto de variación, ¿no es cierto? Porque de un conjunto numérico formado por n elementos, voy a tomar r elementos. O sea, de esos 9 voy a elegir 3. Entonces, estoy enfrente a una variación. Por lo tanto, la variación de n a r es igual a n factorial sobre n menos n factorial, donde n debe ser mayor que n. Y en este caso, entonces, vamos a hacer la variación de 9 a 3. Siempre es importante, ¿no?, saber desde qué valor a qué valor vamos a realizar la variación. Entonces, n vale 9, debo calcular el factorial de 9 y r vale 3. En el denominador debo realizar la resta de n con r, o sea, 9 menos 3, y a eso calcularle su factorial. Por lo tanto, el factorial de 9 en la calculadora nos da como resultado 362.880 y el factorial de 6 es 720. Lo que significa entonces que dividiendo 362.880 entre 720 tendremos como respuesta 504. Lo importante acá es, ¿no es cierto?, darle el significado a ese 504. Y para darle significado a ese 504, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que yo voy a tener 504 opciones de formar números de tres cifras con este conjunto numérico de 9 elementos que me han dado. O sea que con estos 9 números, yo voy a poder elegir 3 y con eso, o con esa condición, voy a poder efectuar o determinar 504 números diferentes. Y entonces de esa manera obtengo el resultado final. Luego tenemos un problema número 10 en donde vamos a hacer lo siguiente. En este problema número 10 dice de cuántas maneras diferentes se podrán elegir la directiva de un centro interno formado por 15 alumnos, de la cual se deben elegir un presidente, un vicepresidente y una secretaria. Bueno, aquí estamos enfrente a una variación debido a que en este conjunto de estudiantes formado por 15 alumnos, nosotros deberemos elegir a 3, el cual uno será el presidente, el otro será el vicepresidente y el otro será la secretaria o el secretario. Por lo tanto, estamos enfrente a una variación, donde n va a ser 15 y r va a ser 3, ya que de esos 15 vamos a elegir a 3 para formar la directiva, presidente, vicepresidente y la secretaria o el secretario, indudablemente. Por lo tanto, la variación de 15 a 3 me va a dar 15 factorial dividido entre 15 menos 3 factorial. Realizando ese cálculo en la calculadora de manera directa, obtendremos entonces que la variación de 15 a 3 nos va a dar 2.730. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un conjunto de personas, en este caso estudiantes, que son 15, y de esos 15 vamos a elegir a 3,
para formar una directiva, bajo esa situación voy a poder formar 2.730 directivas diferentes. Y por ende, vamos a darle la solución final a nuestro ejercicio, ¿no? Entonces recuerden de que cuando calculamos un valor numérico en este tema, tenemos que darle un significado, ¿no es cierto? Este 2.730 significa, por ejemplo, que yo puedo agarrar y puedo decir, a ver, la directiva va a estar formada por Juan, por José y por María, pero puedo cambiar a que sea Juan, a que sea José y a que sea Carla. Sí, ahí tengo dos directivas. Tomando en cuenta de que Juan, José, María y Carla están dentro de los 15 estudiantes, porque dentro de esos 15 estudiantes yo debo elegir la directiva. Entonces pongo ese ejemplo para que le vean sentido a este número, que es el resultado final. Luego tenemos un problema número 11, que dice lo siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán juntar un grupo formado por 7 mujeres y 5 hombres con otro grupo formado por 3 mujeres y 4 hombres? Muy bien. Ahora, ocurre lo siguiente. Estamos enfrente ahora a un problema de combinatoria, porque ya aquí tenemos a más de un grupo que analizar. Tenemos el grupo conformado por hombres y un grupo conformado por mujeres. Y cuando yo ya tengo que elegir algunos elementos de varios grupos, estoy enfrente a una combinatoria. La fórmula de la combinatoria es la combinatoria de n a r es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, donde n es mayor que r, para evitar resultados negativos. Lo que es la combinatoria entonces es hacer los cálculos de manera ordenada. Es decir, primero vamos a hacer los cálculos para las mujeres, también podríamos empezar por los hombres, ahí el orden de los factores no altera el resultado, y luego hacer los cálculos para los varones. Entonces, para las mujeres tenemos 7 en un grupo y 3 en otro grupo. Así que vamos a hacer una combinatoria de 7 a 3. Por lo tanto, reemplazando la fórmula, tuviéramos acá, ¿no es cierto? 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por 3 factorial. 7 factorial nos va a dar 5040. Abajo, 7 menos 3 es 4 factorial, que va a ser 24, y 3 factorial, que va a ser 6. Así que dividiendo 5040 entre el producto 24 por 6, nos va a dar como resultado 35. O sea que la combinatoria de 7 a 3 da una respuesta numérica final de 35. Ok. O sea, vean que la consulta es, ¿no es cierto?, de cuántas maneras diferentes se podrán juntar un grupo formado por 7 mujeres y 5 hombres con otro grupo formado por 3 mujeres y 4 hombres. Tomando en cuenta las mujeres del grupo A y del grupo B, tendremos 35 maneras diferentes de acomodar u ordenar. Ahora, tomando en cuenta los varones, vamos a aplicar la misma fórmula y en este caso vamos a hacer la variación de 5 a 4. Recuerden de que el mayor es n y el menor es r. Entonces aquí va a quedar la combinatoria de 5 a 4 va a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 4 factorial por 4 factorial. 5 factorial es 120, ¿no es cierto? Y 5 menos 4 es 1, 1 factorial es 1 y 4 factorial es 24. Así que en la calculadora, procediendo a calcular la división de 120 entre 24, nos va a dar 5. Lo que significa que por el lado de los varones tendremos 5 maneras diferentes de ordenar. Ahora, como tengo un cálculo para el grupo de mujeres y un cálculo para el grupo de varones, entonces el cálculo final va a ser la multiplicación de los dos resultados, porque en la consulta estamos ocupando el operador multiplicativo, el operador de conjunción, principio de multiplicación. Así que la respuesta final sería 35 multiplicado por 5, así que con esta cantidad de personas, con la cantidad de mujeres y hombres que hay en un grupo y la cantidad de mujeres y hombres que hay en otro grupo, al juntarse estos grupos,
vamos a tener 175 grupos diferentes a formar con esta cantidad de mujeres y con esta cantidad de varones. Luego está una pregunta número 12, que también sigue siendo combinatoria y vamos a explicar por qué. ¿De cuántas maneras diferentes se puede elegir una directiva de 3 personas de un conjunto de 12 personas? Bueno, aquí estamos enfrente a una combinatoria porque vamos a elegir una directiva formada por 3 personas de un conjunto que tiene 12 personas. Y en este caso vamos a hacer la combinatoria de 12 a 3. Por lo tanto, esto quiere decir que si yo calculo el factorial de 12, eso me va a dar, ¿no es cierto?, 479.001.600, y abajo tengo 12 menos 3 factorial, que sería 9 factorial, que va a dar 362.880, por 3 factorial, que es 6. Esta división me va a arrojar un resultado final de que con estas 12 personas, yo quiero formar una directiva formada por 3 personas y eso me da el derecho a que yo puedo crear 220 directivas diferentes. Luego tenemos un problema número 13, ¿es cierto? Y un problema número 14. En cuanto al problema número 13, la consulta dice lo siguiente: ¿de cuántas maneras diferentes una persona, ¿no es cierto?, podrá elegir su pedido de una hamburguesa sabiendo que ésta puede llevar los siguientes ingredientes: carne, tocino, papa frita y lechuga? ¿Por qué es una combinatoria? Porque esta persona va a poder elegir con qué, ¿no es cierto?, ingredientes va a poder acompañar su hamburguesa. En este caso, el resultado va a ser aditivo, va a ser una suma por lo siguiente. Esta persona llama, ¿es cierto?, a un restaurante especializado en hamburguesas y le dice que quiere pedir una hamburguesa. El que le atiende le comunica que su hamburguesa puede estar acompañada de carne o tocino o papa frita o lechuga, ¿sí? Y entonces acá lo correcto sería que esté el O. Ese O significa, mis estimados jóvenes, de que estamos ocupando el operador de suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sumar? La combinatoria de 4 a 1 más la combinatoria de 4 a 2 más la combinatoria de 4 a 3 más la combinatoria de 4 a 4. ¿Esto por qué? Porque esta persona puede decir tranquilamente: yo quiero que mi hamburguesa solo tenga carne. O sea, de los 4 ingredientes puede elegir uno. Ahora, también me puede decir que su hamburguesa tenga de los 4 ingredientes 2. O me puede decir que su hamburguesa venga acompañada de 3 ingredientes de los 4. O su hamburguesa la pueden acompañar con todos los ingredientes. Es por eso de que como este cliente tiene esas opciones, vamos a sumar todas las opciones que él puede elegir en cuanto a ingredientes que acompañen a su hamburguesa. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué la combinatoria de 4 a 1? Porque me puede decir, mi hamburguesa, por favor, que tenga un solo ingrediente de lo que usted me está ofreciendo. Pero también me puede decir que tenga 2 ingredientes de lo que usted me está ofreciendo. También me puede decir que tenga 3 ingredientes de lo que usted me está ofreciendo. O me puede decir, por último, que tenga todos los ingredientes de lo que usted me está ofreciendo. Entonces calculo la combinatoria de 4 a 1, la combinatoria de 4 a 2, la combinatoria de 4 a 3 y la combinatoria de 4 a 4. Y entonces el primer resultado me da 4, el segundo resultado me da 6, el tercer resultado me da 4 y el cuarto resultado me da 1. Ojo, 4 menos 4 es 0 factorial. Y el factorial de 0 es 1. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora, ¿no? Y entonces, sumando todo esto,
esta persona tiene 15 hamburguesas que ella puede formar con estos ingredientes. O sea, tiene 15 pedidos diferentes que puede hacer en cuanto a la hamburguesa que ella desee, ¿no es cierto?, consumir. Y luego está nuestro ejemplo número 14, el cual representa a una variación por lo siguiente. ¿Cuántas placas diferentes que tengan 3 dígitos y 3 letras tendrá que analizar la policía para poder determinar el número de placa de una movilidad utilizada por un cierto número de asaltantes de una joyería? Ocurre de que un cierto día, lamentablemente ocurre un asalto en una joyería y un testigo ve de que los asaltantes huyen en un taxi, de la cual nota de que la placa está formada por 3 dígitos y 3 letras. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a querer averiguar, ¿no es cierto?, cuántas placas tuviésemos que observar con esa pequeña información que nos dio el testigo. Entonces, vamos a calcular dos eventos: el evento de los dígitos y el evento de las letras. Por parte del evento de los dígitos, cuando el testigo nos dice, mire, yo alcancé a ver de que la placa tenía 3 dígitos y 3 letras, entonces la policía, ¿cuántas placas tuviera que analizar con esa pequeña información? Bueno, con respecto a los dígitos, sabemos de que los dígitos son 10. Los dígitos son del 0 al 9. O sea, son 10 dígitos, y de esos 10 dígitos, la placa tenía 3. Así que vamos a hacer la variación de 10 a 3. ¿Por qué variación? Porque aquí el orden es importante. Cuando en un ejercicio el orden sea clave, estamos enfrente a una variación. Y si el orden no es clave, estamos enfrente a una combinatoria. Entonces hago el evento de los dígitos, la variación de 10 a 3, y por el lado de los dígitos, la policía tuviese que analizar 720 placas. Recalco, ¿por qué 10? Porque conocemos 10 dígitos, del 0 al 9. ¿Y por qué 3? Porque esos 10 dígitos, la placa tenía 3. Ahora, la placa también tenía letras. Por conocimiento general, nuestro alfabeto tiene 27 letras. De esas 27 letras, la placa tenía 3. No sabemos cuáles eran. Entonces debo hacer una variación de 27 a 3. Por lo tanto, la variación de 27 a 3 va a ser igual a 27 factorial sobre 27 menos 3 factorial. Haciendo esa operación, la calculadora me va a dar 17.550 placas, pero desde el punto de vista de las letras. Ahora, como aquí estamos utilizando el operador multiplicativo, vean cuántas placas diferentes que tengan 3 dígitos y 3 letras, principio de multiplicación, la cantidad total de placas que la policía tendrá que analizar será el producto de las 720 placas formadas por los dígitos que tiene la placa de la movilidad donde huyeron los asaltantes, por las 17.550 opciones de placas que tuviéramos por las letras formadas o que se puedan formar en la placa de ese taxi que huyeron los asaltantes. Así que la policía tuviese que verificar un total de 12.636.000 placas diferentes. Y de esa manera obtenemos el resultado final de nuestro ejercicio y por ende de nuestra clase. Mis estimados jóvenes, esperando de que esta clase haya quedado entendida, me despido de ustedes muy atentamente, esperando poderles haber colaborado en cuanto a ejercicios de lo que corresponde al análisis combinatorio en cuanto a una permutación simple, circular y con repetición, en cuanto a una variación y en cuanto a una combinatoria. Mis estimados jóvenes, muchas gracias por su atención. Será hasta una siguiente oportunidad.